Hola, buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Como siempre, es un placer poder tener un tiempo para compartir más sobre la palabra de Dios. Y como siempre, al final del vídeo saldrá nuestra información, una manera para contactar con nosotras. Si tienes alguna pregunta o duda o comentario, por favor, envíame un mensaje. Porque todos nosotros necesitamos aprender el uno del otro. Entonces nosotros queremos conocer a Dios más y más para poder seguirle y encontrar su voluntad para nuestras vidas. Hoy vamos a seguir con los estudios que empezamos la semana pasada sobre nuestra identidad. Entonces es una cosa muy importante para nosotros entender quiénes somos. Una vez una persona usó como una ilustración el tema de fútbol. Entonces, bueno, en principio entonces usaba una imagen del fútbol americano, pero también sirve en el fútbol aquí europeo. Entonces, puedes imaginar que yo soy el dueño de un equipo y yo contrato a un jugador que va a ser el portero del equipo. Pero claro, él no sabe ni qué es un portero, ni que su responsabilidad o su papel es ser portero. Pero empezamos a jugar en el primer partido, todos los jugadores se ponen ahí en el campo y empieza el partido. Y claro, lo que este hace es que ya corre por todo el campo. Entonces, siempre donde está el balón, él está ahí. Entonces está detrás, delante, en todos los sitios. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, está claro que mi equipo va a perder. Y el portero va a terminar agotado. Pero claro, es que él no entiende su identidad ahí en el campo de fútbol. Él no entiende lo que es su papel. Entonces, por eso él simplemente va corriendo a donde está el balón. Pero cuando él entienda lo que es y su título y cómo es, entonces, claro, puede jugar muchísimo mejor y sin cansarse tanto también. Eso es el mismo tema para nosotros. Es importante entender quiénes somos y dónde sacamos esa identidad. Y hoy vamos a ver la importancia de este tema. Entonces es una cosa que ha salido desde el principio. Ya han habido ataques contra la identidad de cada uno desde el principio. Lo vimos un poco la semana pasada y hoy vamos a ver un texto que sale en Mateo, el capítulo 4. Vamos a empezar aquí. Y otra vez, entonces para explicarlo, vamos a ver la importancia de ver quiénes somos y ver que no sale de nuestros sentimientos ni tampoco de las voces de otras personas. Y ya durante estos estudios vamos a ver dónde debemos sacar nuestra identidad. Pero hoy vamos a ver simplemente un detalle para ir añadiendo a todo lo que estamos estudiando. Entonces aquí vamos a leer desde el capítulo 4 de Mateo, empezando en el versículo 1. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí es importante ver lo que hace el enemigo. La pregunta que lanza, la duda que intenta meter. Desde el principio dice: si tú
eres el Hijo de Dios, haz esto. Entonces, en el principio es que di que estas piedras se conviertan en pan. Y, dice en el versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces hoy, hay comentarios sobre todo esto, lo que pasa, pero yo quiero simplemente ver un detalle que sale aquí. Es que el enemigo lanza el mismo ataque. Entonces dice, si eres hijo de Dios, haz tal. Y después dice, y si eres hijo de Dios, haz cuál. Muchas veces lo mismo nos viene a nosotros. Si tú vas por ahí o en tu casa o en otros sitios dices que eres un creyente, muchas veces viene esa voz que dice, mira, si eres un hijo o hija de Dios, pues muéstralo. Haz esto, haz el otro. Entonces intenta meter esa tentación de que se haga una cosa para mostrarlo. Y no estoy diciendo aquí que no debemos dar una respuesta a lo que sabemos o lo que creemos. Eso la palabra de Dios dice que sí, que debemos estar preparados o preparadas siempre para dar una respuesta. Pero no de actuar, de hacer cosas simplemente para agradar a una persona o para ya salir a contestar su timo. Entonces, aquí Satanás intenta también juega un poco con la palabra de Dios para intentar engañar a Jesús. Y es curioso porque Jesús responde en cada caso. Y no responde diciendo, mira, tú eres un tonto, que no sabes nada, que eres el demonio, que... No responde de esa forma. Responde con la palabra de Dios bien usada. Entonces no cae a la trampa del enemigo. No. Yo he oído personas al hablar con creyentes que digan, mira, vale, si tú conoces a Dios, pues llámale que haga una cosa para mostrármelo. Entonces, Dios nos ha dado su palabra. Nos ha dado las evidencias que necesitamos. Nos ha dado pruebas tras pruebas tras pruebas. Nos ha dado lo suficiente para saber que Él existe. Y entonces si una persona viene y dice, mira,
yo creería en Dios si simplemente que me muestra que existe. Eso no es verdad, porque Dios nos ha dado pruebas. Entonces mi pregunta ahí sería, bueno, entonces ¿has leído la Biblia? ¿Has mirado en la historia? ¿Has estudiado la palabra de Dios? Entonces, si la respuesta es no, entonces no puedes decir que, mira, si Dios me muestre que existe, pues yo creería en Él. Entonces, si tú no has mirado, no has examinado la evidencia, entonces eso es una tontería decir eso. Y es una mentira. Si has examinado la evidencia y te quedas con dudas, es algo para hablar. Pero empieza primero examinando la evidencia. Pero entonces aquí el ataque viene y se trata de la identidad. Entonces está diciendo, mira Jesús, si realmente eres hijo de Dios, pues muéstralo. Porque mira, así la gente te va a creer. Pero Jesús entendía el plan. Jesús entendía su identidad. Jesús sabía, lo tenía bien claro lo que iba a hacer y quién era. Vale, de acuerdo. Yo oigo algunas voces diciendo, sí, pero claro, Él es Dios, entonces está claro que sabía todo. Sí, pero yo creo que el principio que vemos aquí es que es importante entender quiénes somos y de dónde encontramos esa identidad, en qué está basado. Porque la identidad de Jesús no estaba basada en las actitudes de la gente. Mira, ¿podéis imaginar ser Jesús? Ya ahí al final de su vida, antes de la crucifixión, que en un lado Pedro está ahí diciendo, mira, Señor, estoy dispuesto incluso a pagar o a defenderte con mi vida. Y Jesús sabía lo que él iba a hacer, de negarle a él. Y en ese mismo momento ya Judas estaba ahí vendiendo a Jesús, entrando en un contrato de entregar a Jesús. Y vemos momentos cuando ya todo el mundo seguía a Jesús pensando que iba a establecer un reino político en ese momento. Y cuando no vieron lo que querían, dejan a Jesús. A tal punto que Jesús incluso pregunta a sus discípulos más cercanos, ¿os vais también? Y Pedro dice, mira, ¿a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero si Jesús hubiera basado su identidad en el éxito, entonces hubiera sido un fracaso. Pero vemos vez tras vez que su identidad no estaba basada en la actitud de los demás o en lo que decían. Hay otro pasaje que sale en Lucas, el capítulo 4. Entonces esto es Lucas 4. Y bueno, voy a empezar en el 16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, esto es lo que estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces ya en el contexto, en la mente judía, entendían lo que decía Jesús. Él estaba clamando el hecho de ser el Mesías. Ese contexto, lo que estaban leyendo de Isaías, entonces hablaba del Mesías. Y Jesús está diciendo: mira, esto se cumple hoy. Y la respuesta de la gente dice en el 22, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces es curioso que entonces todos están asombrados. Están diciendo: mira cómo habla este. ¿Cómo puede ser que este es el Mesías cuando es hijo de José? El que conocemos, que está trabajando en el taller de madera, es carpintero. Pero entonces Jesús, entendía quién era. Y un poco más adelante ya la gente empieza a buscar oportunidad matar a Jesús. Entonces está claro que su identidad no está basada en la actitud de la gente, ni en el éxito de su ministerio, ni en lo que hacía la gente, ni en sus estudios, ni en sus milagros. Su identidad no estaba basada en ninguna de esas cosas. Él entendía quién era y por qué estaba ahí. Entonces, es importante entender quiénes somos, porque hoy en día también nos vendrán ataques de esa voz. Puede ser una voz de una persona, puede ser una voz de tu propia cabeza que te dice: mira, no puede ser que tú eres hijo o hija de Dios, porque tú eres un fracaso, porque no tienes buena fama, no tienes éxito en el trabajo o ni tienes trabajo. Entonces, ¿cómo puedes decir que eres un hijo bendecido o una hija bendecida? Tú eres un tonto, un fracaso. ¿Quién eres? Y ataques así que intentan romper o cortarnos o decirnos que no valemos. Pero ahí tenemos que volver a escuchar no a esas voces, ni a tu propia voz, sino a la voz de Dios. Él nos dice quiénes somos. Él nos da nuestra identidad. Y después de entender nuestra identidad, es una cosa que nos conduce a actuar. Es importante siempre cuando Jesús decía yo soy, entonces hay una acción. Por ejemplo, en Juan 10, lo leo, Juan 10, en el pasaje está hablando de ser el buen pastor. Entonces en Juan 10, el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Entonces ya su identidad. Entiende quién es. Y otra vez, no es porque había vivido con un pastor, había aprendido cómo cuidar de las ovejas. No está hablando de sus estudios ni sus experiencias. Está diciendo quién es. Y al entender quién es, vemos que hay una acción. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, identidad, acción. O, por ejemplo, otro pasaje bastante conocido, Juan 14, el versículo 6,
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces vemos que es su identidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces así, con esa identidad, da acceso al Padre. Entonces, identidad, acción. Entonces vemos ese mismo concepto en cada caso cuando dice que es el agua que quita la sed. Y entonces ya identidad y acción. Entonces el que bebe de él nunca tendrá sed jamás. Entonces ya acción, aplicación. Entonces él siempre nos dice o nos da ese ejemplo. Pero para nosotros es importante ver esa realidad en nosotros también. Y eso pasa con el lado negativo también. Eso es lo que Satanás intentaba hacer con Jesús. Porque claro, si tú escuchas esa voz que te dice, mira, tú eres un fracaso, si eso es mi identidad, también tiene una acción en mi vida. Claro, voy a vivir ya sin esperanza. Voy a vivir ya con la cabeza hacia abajo. No voy a impactar a nadie porque ni puedo aprovechar de mi propia vida. Entonces voy a ya vivir con la depresión y con una carga impresionante. Entonces hay identidad y una acción. Por eso es tan importante. Satanás intentaba crear una situación que Jesús no llegaría a la cruz. Porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros, nosotros no hubiéramos tenido esperanza, ni salida, ni un camino, ni una verdad, ni una vida, ni un buen pastor, ni nada. Por eso en la última tentación, ahí no dice, si eres hijo de Dios, esto es volviendo a Mateo 4, la última tentación decía, entonces el versículo 8 de Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces ya está diciendo que mira, puedo darte todo y así no tendrás que ir a la cruz y lo único que tienes que hacer es adorarme. O sea, mira, deja esa identidad, deja ese deseo, ese título de ser Dios y mira, si te pones ahí, mira, vamos a decir 2 segundos. Te doy todo y así puedes evitar la cruz. Pero Jesús entendía. Incluso su naturaleza humana entendía su identidad. Entonces, por eso responde otra vez con la palabra de Dios y le envía. Le echa el diablo. Pero es importante para nosotros aplicar esto a nosotros mismos y ver que es importante ver quiénes somos. Entonces, hoy no vamos a meternos a nuestra identidad, pero sigo repitiendo y la semana que viene ya vamos a empezar a excavar más el tema. Pero sigo diciendo que nuestra identidad, tu identidad, no se saca, no está basada en lo que haces, ni en tu apellido, ni en tus estudios, ni en lo que tienes.
ni en los fracasos en tu vida, ni en los éxitos de tu vida. Es curioso, al final, cuando tú estás en los últimos segundos de tu vida aquí en la tierra, no hay nadie que está ahí celebrando los éxitos o ya pensando en los fracasos de su vida. Porque en el último segundo de tu vida eso no importa. Entonces tu identidad va mucho más allá de lo que tú puedes hacer en esta vida. Y cuando nosotros pillamos realmente quiénes somos, nuestras vidas serán diferentes. Entonces yo te animo a ver estos vídeos. Yo tengo ganas de hacer este estudio porque yo quiero ver realmente dónde debo sacar mi identidad. Porque los conceptos sé, pero no es algo que aplico a mi vida. Yo sigo con las trampas del mundo y yo saco mi identidad según lo que diga la gente, según lo que pienso, según lo que siento. Pero eso no es nuestra identidad. Y vimos la semana pasada que todos nosotros llevamos la imagen de Dios. Entonces, eso desde el principio muestra que tenemos un valor que no está basado en lo que hemos hecho, bien o mal. Es un valor cosido en nuestro ser. Pero vamos a ver más sobre lo que dice Dios de nuestra identidad. Y te desafío a reflexionar durante esta semana. Si yo te puedo mostrar lo que Dios dice sobre tu identidad. Entonces aquí ponemos en un lado lo que dice Dios sobre ti. Y en el otro lado ponemos lo que diga todo el mundo. Vamos a imaginar que todo el mundo se junta para hablar de ti. ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál es más importante? ¿Lo que diga y lo que piensa Dios? ¿O lo que diga la gente y lo que piensa la gente? Yo creo que nosotros... Yo sé, por ejemplo, mi respuesta a esa pregunta. Pero después mi reacción y mi vida muchas veces sigue la otra respuesta. Entonces yo te animo a reflexionar y ver y pensar sobre si ahora mismo si Dios te pone delante tuyo o tuya y te habla, ¿qué crees que va a decir sobre ti? Si tú dices que, o si tú piensas que Él ya hablaría de todos tus fallos, yo creo que vas a estar sorprendido o sorprendida la semana que viene. O si tú crees que Dios te pondría delante tuyo o tuya y hablaría de todas las cosas buenas que hayas hecho, también vas a estar sorprendido o sorprendida. Porque Dios no ve aquí, no ve la carne, no ve lo que hace la carne. Él empieza aquí dentro. Incluso empieza aún más adentro que nosotros vemos. Porque Él ve todo lo pequeño y su voluntad y lo que nosotros olvidamos, que es Él y su imagen en nosotros. Entonces, bueno, vamos a orar
Y seguiremos con este tema la semana que viene. Vamos a orar. Señor, gracias que tú nos amas y que tú también nos has mostrado vez tras vez que este tema de entender quiénes somos en tus ojos es tan importante, porque vendrán ataques o vendrán las tentaciones que nos animan a vernos en el espejo según lo que hayamos hecho en esta vida. Pero tú nos llamas a ver tu imagen obrando en nosotros y el valor que tú has metido en nosotros, no por lo que hayamos hecho o no, pero por tu amor y tu presencia que habita en nosotros. Guíanos en este estudio, Señor. Ayúdanos a ver que nuestra identidad también debe actuar. Con nuestra identidad viene acción. Y Señor, gracias por el ejemplo también de Jesús, que a pesar de la situación, a pesar de lo que pasaba en su ministerio, a pesar de la palabra de la gente, a pesar de lo que gritaban o cómo actuaban, Él entendía su identidad. Y ahí es donde quieres que nosotros estemos también, en ese punto de entender quiénes somos, según lo que tú ves y lo que tú dices, y lo que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y ayúdanos también a ver que no estamos solos en este momento de tanta inseguridad. Ver que tú eres el Dios que estás sentado en el trono y no hay ningún momento cuando nos dejas solos. Gracias. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Como siempre, nosotros estamos aquí como personas imperfectas. No estamos diciendo que sabemos todo, pero estamos aquí para apoyar, para animar, para responder a necesidades o a contestar preguntas. Entonces, si tienes una duda, si necesitas una ayuda, por favor, dínoslo. Sale nuestra información. Entonces, nosotros queremos ser cuerpo. Eso, como seres humanos, es el deseo de Dios. Y si estamos en la familia de Dios, si eres hijo o hija suyo o suya, entonces es importante vivir como cuerpo. Entonces queremos que sepas que no estás solo o sola. Y que nosotros estamos aquí. Entonces solo hace falta contactar con nosotros. Y espero que Dios te guíe y que tú veas de verdad quién eres en los ojos de Dios. No en los ojos del mundo, no en los ojos de tu marido o tu mujer o tus hijos o tus padres, pero en los ojos del Todopoderoso, el Dios de la creación, el Dios que te ama y que te creó a su imagen y semejanza. Y a Él que sigue haciendo la obra en ti. No ha terminado. Ninguno de nosotros, si seguimos aquí, no hemos llegado. Pero Dios hace la obra. Y para Él, tú vales muchísimo. Da igual lo que diga la gente. Tú en los ojos de Dios tienes mucho valor. Y vales mucho. Para Él que te creó. Bendiciones. Y hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en